cosas, ¿no? Y la gente dice, es que eres malinchista, has estado allá. No, entonces, no hablemos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Siempre que regreso de allá, me sucede que tengo una especie de ansiedad y depresión postparto, ¿no? Me siento como expulsado del paraíso. Solamente me ha sucedido en dos circunstancias muy específicas, o regresando de Europa, o hace muchos años y también no pocos kilos, cuando practicaba la alta montaña, ¿no? Después de estar en la cima, a mí yo todavía tuve la suerte de subir el Popo, después de estar en la cima del Popo de Ista, regresar a la vulgaridad de la vida cotidiana, de verdad sufría yo mucho los primeros días después de ver esas cosas increíbles, ¿no? Por supuesto, me sucedió ahora una vez más que regresé, pero digamos que ahora lo viví con una conciencia un poco más clara en cierto sentido. Por ejemplo, en Florencia nunca había tenido la oportunidad de subir a San Miniato al Monte. No sé si han subido hacia San Miniato al Monte. Casi nadie sube porque sí, se echa el bofe, ¿no? Si uno está en Florencia y digamos está junto al Arno, ¿no? De este lado del Arno, y digamos de este lado está Ponte Vecchio, y voltea hacia allá arriba en una colina se ve a lo lejos una iglesia que tiene el mismo estilo entre románico y principios del gótico, por ejemplo de la iglesia de la Basílica de Santa Croce, ahí en Florencia, ¿no? El mismo estilo de el uso de materiales, etc. Y está allá arriba San Miniato al Monte. Y decidimos subir, Boris, su madre y yo. Ellos no me lo agradecieron, iban mentando madres. Pero fue muy interesante porque uno entiende una vez más, por ejemplo, ese pasaje tan importante de la transfiguración de Cristo, cuando suben al monte Tabor, ¿no? Cuando Cristo le pide a sus discípulos, a 3 de ellos, a sus grandes amigos, a Felipe, a Santiago y a Pedro, que suban con él al monte Tabor, y estando en la cima se lleva a cabo la transfiguración, ¿no? Y obviamente tiene un valor simbólico el hecho de que tengan que subir la montaña, ¿no? Es decir, el precio que hay que pagar por acceder a una visión de ese tipo, por tener por poder participar, por poder experimentar una hierofanía, ¿no? Una manifestación de lo sagrado. Es uno de mis pasajes favoritos, ¿no? Ese, el de la transfiguración. Y eso solo se experimenta precisamente cuando uno tiene la experiencia de la montaña, es decir, uno no corona la montaña lo corona uno. Y no, porque lo que uno ve desde la cima de la montaña no es lo mismo, aunque lo subieran a uno, si lo subieran a uno en un helicóptero, que el esfuerzo que uno tiene que hacer y el vencerse a uno mismo para contemplar aquello, ¿no? Eso sucede con San Miniato al Monte, pero además me sucedió algo. Yo estoy seguro de que jamás me van a enterrar en la rotonda de las personas ilustres aquí en la Ciudad de México. O sea, no necesito esforzarme mucho para tener esa certeza. Pero ya que no voy a reposar ahí, quisiera que me enterraran en San Miniato al Monte, ¿no? Aunque me lleven en cenizas. Si han visto los cuadros de Arnold Böcklin de la Isla de la Muerte, pasamos aquí algunos, ¿no? Cuadros, uno sobre uno de ellos, Sergei Rachmaninoff escribió su famoso poema sinfónico La Isla de la Muerte, bellísimo. Lo que uno experimenta al contemplar ese cuadro, fue lo que me sucedió en San Miniato al Monte. El interior de esa iglesia era para mí el ideal de una iglesia, de una espiritualidad. Nada de barroquismos. Hay cosas del barroco que adoro, pero las iglesias barrocas me ponen a mí muy mal, ¿no? Muy mal. No, era de una espiritualidad extraordinaria, San Miniato. No quería salir de ahí. Quería quedarme ahí ya para siempre. Bueno, ¿a dónde voy con eso, no? Todo el tiempo me estuvo atormentando, sobre todo durante mi estancia en Florencia, un pasaje de la Divina Comedia, porque, como les digo, ustedes saben, para donde uno voltea hay algo extraordinario. Y de pronto me acordé precisamente de ese pasaje bellísimo, del cual hemos citado un fragmento
en otras ocasiones, sobre todo el principio del paraíso. ¿Recuerdan cuando Dante, primero que nada, dice: la gloria de aquel que todo lo mueve se extiende por el universo y resplandece en unas partes más y menos en otras? Pero de pronto dice: en el cielo que más intensamente recibe la luz, es decir, en el empíreo, en el cielo más alto, dice Dante, en el cielo que más intensamente recibe la luz, estuve yo. Y vi cosas que ni sabe ni puede narrar el que desciende de allí, pues al acercarse a su deseo, nuestro intelecto profundiza tanto que la memoria no puede seguir. Es decir, digamos, siendo la memoria una operación que tiene que ver con nuestras capacidades físicas, lo físico, por ser finito, por ser limitado, no puede contener lo infinito, ¿no? Y lo único que queda es una especie de perfume, una especie de aroma, como una especie de certeza de que estuve ahí, aunque no puedo, ya no digamos recordar con plenitud, sino menos, mucho menos, decirlo con palabras, ¿no? Y eso es algo muy importante en Dante. Mientras más veía yo y volvía a ver cosas inmensamente bellas, yo decía, mi emoción llegaba a tal grado que decía: si esto siento con las creaciones del hombre, ¿qué no sentiría realmente si pudiera tener una visión como la que describe Dante al final de la Divina Comedia, con toda esa gloria inmensa? Sobre todo, insisto, cuando de pronto al experimentar aquello ya no quieres regresar, ya quieres estar ahí, en esa paz plena. El problema también es que la palabra paz muchas veces la relacionamos con aburrimiento, ¿no? con algo estático, no, sino donde toda sed se sacia, ¿no? Donde ya todo deseo termina, porque ahora uno forma parte de ese todo, ¿no? Y todo el tiempo, mientras veía, me estaba persiguiendo ese pasaje. Me llevé mi Divina Comedia y cada vez que lo leía sentía precisamente esa plenitud. Pero ahora, ¿a dónde voy con esto? Insisto, ¿se acuerdan que dijimos que para Dante el intelecto no tiene que ver con el pensamiento necesariamente? En una de nuestras últimas clases hablamos de eso. El intelecto no es la capacidad de pensar, ¿no? Las almas en el infierno piensan, las almas en el infierno razonan, ¿no? Cuando Dante dice que las almas que se encuentran en el infierno han perdido el bien del intelecto, comentamos, han perdido el bien de reflejar en su interior la luz divina. La luz divina ya no se refleja en su interior y por lo tanto ellos ya no son capaces de tender un puente entre esa luz y su interior, ¿no? De tal manera que esa luz ya no puede bañar su alma, ¿no? Y han perdido esa capacidad y viven en esa oscuridad, ¿no? Ahí es donde se comprende tal vez con mayor intensidad esa concepción teológica que nos dice que el infierno es la ausencia de Dios, ¿no? Pero no ausencia, no porque Dios no esté, sino porque uno ya no es capaz de sentirlo, que es la diferencia, ya no es capaz de sentir eso, ¿no? Entonces, dice Dante: en el cielo que más intensamente recibe la luz, estuve yo y vi cosas que ni sabe ni puede narrar el que desciende de allí, pues al acercarse a su deseo, es decir, al acercarse a aquello que lo mueve hacia, porque es el deseo de penetrar, de sumergirse en esa totalidad, lo que nos mueve, diría Dante. Es decir, por ejemplo, ese deseo se manifiesta en el simple hecho de que, por ejemplo, ustedes estén aquí. Supongo que no están aquí para tener una conversación amena en los Biscuits de Obregón frente a unos chilaquiles con pollo, ¿me explico? Sino porque hay una especie de sed que a veces uno no alcanza a comprender, una sed de no solamente de conocimiento entendido como pues, dato, ¿no? Sino de... uno siente que hay algo que está palpitando ahí, ¿no? Algo que sentimos que es como la inminencia de una revelación, algo que está a punto de revelarse, pero sentimos que necesita que lo ayudemos, ¿no? Necesita que nosotros hagamos algo para que pueda pasar de este lado, porque ya está ahí. Y entonces, a eso se refiere el deseo, ese deseo que nos mueve, ¿no?
hacia, ok, si ustedes quieren ponerlo de una manera más abstracta tal vez, esa búsqueda de la verdad, ¿no? No de una verdad, sino de la verdad de la que proceden todas las verdades, o de la verdad de la belleza y de la bondad, ¿no? Esa búsqueda nos mueve. De tal manera que dice Dante, pues al acercarse a su deseo, es decir, al cumplimiento de su deseo, nuestro intelecto profundiza tanto que la memoria no puede seguirle, ¿no? Dice entonces Dante, quiero partir de ahí, dice, sin embargo, cuanto del santo reino, hola, ¿qué tal? Dice, sin embargo, cuanto del santo reino haya podido atesorar en mi mente, será ahora materia de mi canto, ¿no? Y a veces, y quiero insistir, se nos olvida el peso de las palabras materia de mi canto, ¿no? En ese sentido, de mi poesía, no de lo que voy a escribir. Y por eso entonces Dante, recuerdan, lanza su mirada hacia Apolo, ¿no? Dice, oh buen Apolo, pero obviamente se está refiriendo se está refiriendo a la inspiración por excelencia, a la fuerza creadora del universo, ¿no? Dice, oh buen Apolo, para este último trabajo conviérteme en vaso tan lleno de tu valor como lo exiges para otorgar el amado laurel. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? De la importancia de entendernos en ese sentido como una vasija. Estaba reflexionando sobre todo en el viaje sobre algo muy importante, en el sentido de contemplando una vez más los bajorrelieves del campanile de Giotto en Florencia. Al igual que en muchas otras construcciones góticas, se representa el trabajo del hombre, ¿no? En la mayoría de las catedrales lo que se representa son los distintos meses del año, representado por el distinto trabajo que los seres humanos realizamos. Pero lo curioso es que ese trabajo siempre está relacionado con el trabajo con la tierra. Alguien podría decir, ¿por qué se entiende el trabajo en relación con la labor de un campesino, por ejemplo, si yo no soy un campesino, ¿no? Claro, ahí entonces la pregunta obligada desde el punto de vista del lenguaje simbólico sería, ¿en realidad no eres un campesino? Es decir, ¿en realidad no labras la tierra? A lo mejor el problema es que no estás entendiendo el concepto de tierra. Lo que hemos hablado desde el punto de vista alquímico, ¿no? Uno es la tierra, uno labra la tierra, uno trabaja la tierra. Y de la misma manera que el campesino tiene la sabiduría para saber en qué momento del año tiene que hacer tal o cual cosa con la tierra, uno debería de saber exactamente qué hacer en cada momento del año con la tierra. Porque si no está violentando el orden de la naturaleza, y en ese sentido vimos que lo que trata la alquimia es de reproducir los procesos de la naturaleza y perfeccionarlos, ¿no? De tal manera que hemos comentado muchas veces también la importancia simbólica del hecho de que Dante comience su viaje precisamente en el Viernes Santo, ¿no? Es decir, en la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Muy interesante esa conciencia del tiempo que ustedes saben que está presente simbólicamente en el lenguaje arquitectónico de estas construcciones, sobre todo de las construcciones góticas, aunque ya las encontramos desde el románico. ¿A qué me refiero? Habíamos dicho algo tan simple como que la iglesia o la construcción esté orientada, ¿no? Decíamos, el ábside, la cabecera de la iglesia, ve hacia oriente, hacia donde sale el sol, porque lo que se espera es la salida del sol como un símbolo de Cristo que resucita, ¿no? Y trae la salvación, trae la nueva vida. Y el hecho de que la fachada principal ve hacia el occidente, hacia la región de los muertos, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de que en la mayoría de las catedrales lo que está representado en esa fachada sea el juicio final, precisamente. Pero más allá de eso, la manera en la que en Florencia, obviamente, tanto Santa María del Fiore, como Santa Croce, como San Miniato al Monte cumplen con ese requisito, ¿no? Pero ustedes saben, por ejemplo, que en Chartres, en la Catedral de Chartres, cerca de París, hay un punto
que precisamente en el solsticio de verano es iluminado por un rayo de luz que penetra por un orificio de una vidriera, que fue hecho con toda la intención desde el momento de su construcción para señalar precisamente ese momento en el que el sol alcanzaba su punto más cercano, ¿no? Más, digamos, hacia el norte, lo sabemos, ¿no? En San Miniato al Monte, una de las cosas que me emocionó mucho fue precisamente ver en el piso de la nave central un enorme zodiaco. Un enorme zodiaco con obviamente la representación de las 12 constelaciones del zodiaco, y se ha descubierto que de la misma manera un rayo de sol penetra en ese mismo día, el día del solsticio, y cae sobre el signo de Cáncer, ¿no? Otra vez, aspecto importante porque marca parte de esa toma de conciencia para iniciar tales o cuales procesos, ¿no? Qué lástima que hemos perdido también, lo hemos dicho muchas veces, esa conciencia, por ejemplo, la idea del Sol Invictus, ¿no? El momento en el que el Sol, ¿no? 22 de diciembre comienza ahora su regreso desde el sur. Uno piensa en el sur, uno como persona contemporánea piensa en el sur como una zona cálida. Uno diría, sí, es lógico, si estamos en el hemisferio norte, hacia el sur quedan las zonas tropicales, ¿no? Pero cosa curiosa, en la realidad, en la mentalidad de los pueblos, cuando el sol se iba hacia el sur era por la temporada fría, precisamente. El sol es cuando se aleja más, ¿no? Porque el eje de la Tierra se inclina de tal manera que el sol se ve hacia el sur, pero es la época más fría. De tal manera que para muchas culturas eso marcaba precisamente como la muerte del sol, y el que regresara victorioso no marcaba el inicio de un nuevo ciclo, ¿no? A diferencia de cuando el sol se encuentra más hacia el norte, que es cosa curiosa cuando nosotros estamos en el verano, ¿no? Pero el sol se encuentra en todo caso en la zona más fría de nuestro hemisferio. Pero lo que voy con esto es a que de todas esas cosas tiene perfecta conciencia el campesino, ¿no? Esas son las cosas que marcan su actividad, lo que tiene que hacer con la tierra. En el lenguaje simbólico de la alquimia es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Y por qué, por ejemplo, el momento más adecuado para iniciar ese momento de transformación es en el equinoccio de primavera? Y habíamos comentado también lo que seguramente hay de simbólico en el hecho de que también Petrarca haya visto por primera vez a Laura un Viernes Santo, ¿no? Lo cual seguramente formaba parte de un lenguaje común a todos estos poetas, todos estos llamados fedeli d'amore, los fieles del amor, ¿no? Que utilizaban un lenguaje simbólico, pero utilizando como símbolo precisamente de ese amor trascendente a la mujer. La mujer es el dedo, pero señala hacia Dios. Pero muchas veces hemos comentado que cuando el sabio señala hacia la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Y la tradición se ha quedado mirando a la mujer y lo ha convertido en una especie de romanticismo tipo Yolanda Vargas Uche, ¿no? Tipo Corín Tellado, de la máxima ramplonería, ¿no? Y se pierde la oportunidad de entrar en contacto con algo trascendente. Ok, ¿a dónde voy con eso? Ahorita regresamos con esto. Quiero revisitar brevemente algo. Aquí está la idea. Ya hemos comentado muchas veces que lo primero que hace Homero, es decir, canta, oh diosa, la cólera de Pelida Aquiles. Lo primero, y no por una cuestión de figura retórica, ¿no? Invoca la inspiración. O sea, ni siquiera habíamos dicho, Homero dice, les voy a contar, voy a cantar, voy a relatarles, nada, no soy yo, es ella la que va a hablar a través de mí, ¿no? Lo primero que hace es evidenciar, aceptar, invocar, hacer presente esa fuerza creadora, ¿no? Lo hace en la Ilíada, lo hace en la Odisea, lo cual siempre pues, también es muy bello. Lo primero que nos dice Homero es musa, ya, desde ahí, ¿no? Dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. O sea, háblame tú, ¿no?
El gran contemporáneo, digo, aunque hay muchas discusiones al respecto de Homero, Hesíodo, en su Teogonía, ¿recuerdan? Lo primero que hace, ¿no?, es precisamente eso, ¿no? Dice, un segundito, así, sí. Dice, comencemos nuestro canto por las musas heliconianas. O sea, ante todo, hay que invocar a las musas que habitan el monte Helicón. Dice que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Y comienza un pasaje bellísimo, ¿no? Hesíodo, relacionado con las musas, ¿no? Tratando de hacerse propicio. Hemos comentado también muchas veces el emblema número 16 de este libro de Mijael Maya, La fuga de Atalanta, ¿no?, donde le dice a aquel que persigue la piedra filosofal que debe de actuar como el alfarero, ¿no?, debe de seguir el arte del alfarero. Y habíamos comentado que precisamente pues, el arte del alfarero se basa en la sabiduría para combinar y trabajar los 4 elementos, ¿no? ¿Qué hace el alfarero? Pues mezcla la tierra con el agua para obtener la arcilla maleable, la somete a la acción del viento para que se seque y después a la acción del fuego para que solidifique. ¿Y qué es? Una vasija. ¿Y para qué sirve? Una vasija es un recipiente para contener, ¿no? Es decir, es muy clara la alusión. Debes hacer contigo eso, convertirte en un recipiente para que se manifieste en ti aquello que hará que la divinidad se muestre, ¿no? Tuve la oportunidad también ahora en Praga, eso fue también maravilloso, dentro del barrio judío, que bueno, sabemos que el barrio judío, el antiguo barrio judío en su gran mayoría fue demolido, ¿no? Sobreviven algunas construcciones, sobre todo las sinagogas, y dentro de las sinagogas sobrevive la sinagoga en la que se considera que fue creado el Golem, ¿no?, de acuerdo a esta tradición rabínica judía en Praga. ¿Algo les iba a decir en ese sentido? Sí. Que además fue muy emocionante. Oigan, sí hemos hablado de la obra de Gustav Meyrink. Nunca he leído El Golem de Gustav Meyrink. Oh, Dios mío. Yo no traje marcador. Pero es Meyrink. Meyrink se escribe. Gustav Meyrink. Pero se dice Meyrink, ¿no? Gustav Meyrink tiene 3 obras que son una trilogía, digamos, relacionada con el pensamiento esotérico, alquímico, consideradas obras maestras. La primera de ellas es el Golem, ¿no?, el Golem de Gustav Meyrink. La segunda es la noche de, se puede decir, Walpurgis. Ustedes saben que la noche de Walpurgis en ciertas regiones de Europa es considerada la noche en la que se reúnen todas las fuerzas negativas para realizar un inmenso aquelarre, ¿no?, brujas, demonios, espíritus, demones, etcétera, etcétera. Una de las descripciones más interesantes de la noche de Walpurgis pues viene en el Fausto de Goethe, ¿no?, la famosa noche de Walpurgis. También se conoce como la noche de Walpurga, por Santa Walpurga, o Walburga, ¿no? Bueno, esta novela de Gustav Meyrink se llama eso, ¿no?, la noche de Walburga o Walpurgis. Y la otra novela se llama El ángel de la ventana de Occidente. Son 3 novelas grandiosas. Y mi interés también en ir a Praga radicaba en el hecho de rastrear precisamente los lugares que describe Gustav Meyrink, ¿no? Fue muy emocionante, ¿no?, estar en la hondonada de los ciervos, en la Daliborka, la torre donde en tiempos de Rodolfo II los condenados a muerte morían de inanición, el barrio de Sarquín. Fue brutal, ¿no?, todo aquello. Pero eso lo comento porque regreso a la tradición del Golem, ¿no?, de cómo este rabino judío logró, a partir de arcilla, ustedes lo saben, darle forma a un ser humano, y después de haber obtenido a través de la cábala el nombre de Dios, ¿saben?,
logrado alcanzar el nombre de Dios y poner la fórmula debajo de la escultura de arcilla, esta cobraba vida, ¿no? Y el rabino, pues originalmente la utilizaba pues como chacho, era su chacho, ¿no? En la noche le quitaba la fórmula y caía otra vez en la inactividad, pero un día se le olvidó quitar la fórmula y el golem perdió el control sobre el golem. Hay versiones que dicen que asesinó al rabino, otras que salió huyendo, y desde entonces cada 33 años, dice la tradición judía de Praga, se manifiesta el golem llevando a cabo todo tipo de atrocidades. Buena parte de eso lo desarrolla Gustav Mayerink en esta novela llamada El Golem. Pero lo interesante es que la gente otra vez se queda mirando el dedo, ¿no? La palabra gelem en hebreo tiene la misma connotación de materia prima. Me llamó la atención porque me compré mi pequeño golem, por supuesto, de arcilla, ¿no? Como souvenir. Pero me llamaba la atención que precisamente al lado de los golems ya formados de todos tamaños, había solamente pequeñas esferas, pequeñas bolas de arcilla, ¿no? Decía, claro, o sea, aquí está, saben perfectamente bien por qué lo hacen, porque es la materia prima de la elaboración de la piedra filosofal. El golem es una representación de eso, el momento en el que uno tiene que superar todos esos aspectos negativos, oscuros del ser a partir de la materia prima para ir poco a poco dirigiéndonos hacia la luz, ¿no? Entonces, bueno, todo eso salía, insisto, porque, ahorita no me acuerdo por qué, pero estábamos con Hesíodo, ¿no? En el sentido de esta invocación que hace Hesíodo otra vez hacia esa fuerza creadora, ¿no? Cómo despertar esa fuerza creadora. Habíamos comentado que Virgilio, aunque se tarda un poquito en la Eneida, que sabemos, hemos dicho muchas veces que es una base importantísima para el surgimiento de la Divina Comedia, Virgilio se tarda un poco, pero también invoca a las musas, ¿no? Después de algunos versos dice, dime las causas, musa, ¿por qué ofensa a su poder divino? ¿Por qué resentimiento la reina de los dioses forzó a un hombre, afamado por su entrega a la divinidad, a correr tantos trances, a afrontar tantos riesgos? Y así, una y otra vez, vamos a encontrar esta actitud, ¿no? Y vamos a llegar hasta Dante, ¿no? Esa es la idea. Dante entonces invoca a Apolo, ¿no? Y le dice a Apolo, ¿no? Hasta aquí una de las cumbres del Parnaso me bastó, es decir, aquella en la que habitan las musas. Pero ahora las dos me son necesarias para entrar en lo que me queda por recorrer. Entra en mi pecho y canta por mi boca del mismo modo que cuando sacaste a Marcias de la vaina de sus miembros. Ya hablamos aquí del mito de Marcias. Evoquémoslo porque sí es importante, ¿no? Digo, a reserva de que sí, la próxima clase la vamos a dedicar a la mitología griega en la Divina Comedia, ¿no? Hemos comentado que uno de los mitos griegos y mitos en general más importantes en relación con el poder de la música nos dice que Palas Atenea, ¿recuerdan? Diosa de la sabiduría, de la inteligencia, de la estrategia, de la capacidad de transformar el mundo manualmente, es una diosa muy compleja, nacida de la cabeza de Zeus y por lo tanto representación también de la razón, ¿no? Palas Atenea inventa un instrumento musical que en griego es conocido como el aulos, y que es un cono alargado, delgado y alargado, que seguramente lo han visto en las vasijas, ¿no? Sobre todo sátiros tocando aulos, que a veces es doble. Es como un doble cono alargado y entonces se escribe auloi, pero se diría auli, ¿no? El aulos hemos dicho, es el antecedente más remoto del oboe. Si recuerdan el sonido del oboe, pues es un sonido nasal, agudo, penetrante. El aulos, por ser un instrumento cuyos sonidos se obtienen por la obturación o semi-obturación de los orificios del instrumento, como lo hacíamos con la flauta dulce en la secundaria, ¿no? Se pueden obtener intervalos muy pequeños, como microtonos, ¿no? La diferencia, en el piano uno no puede hacer eso, las notas ya están afinadas. En el violín se puede hacer porque uno puede mover más o menos el dedo y obtener intervalos muy pequeños. Esos intervalos muy pequeños producen efectos
primero sensoriales y después psíquicos muy particulares, ¿no? Muy, muy particulares. Esta condición, esta cualidad del aulos, le permitía el ser utilizado como un instrumento propio para los rituales dionisíacos. Cuando se piensa en Dionisos, en música, se piensa principalmente en el aulos, ¿no? Entonces se dice que, paradójicamente, quien inventó el aulos fue Palas Atenea, pero que al mostrarle su invento a sus amiguis, las diosas, en el Olimpo, se burlaron de ella por la manera en la que se le desfiguraba el rostro al intentar insuflar el aire. Todos hemos visto que un oboísta, un fagotista, un cornista inglés que utilizan estos instrumentos de la llamada doble lengüeta, ¿no? Pues sí ponen francamente cara de nalga, ¿no? Cuando tocan y se les hinchan las venas, se ponen rojos. El sonido es muy bello, pero es así, enorme el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Porque se produce por dos laminitas que tienen que ser talladas minuciosamente, se unen, se tienen que humedecer todo el tiempo y por ahí hay que hacer pasar el aire y eso es lo que produce ese sonido tan peculiar del oboe. Palas Atenea sube y toca el aulos en el Olimpo, se burlan de ella y llena de vergüenza desciende a la tierra para contemplarse en las aguas de un estanque y ver si es cierto. Y efectivamente ve que pone cara de nalga, ¿no? Llena de vergüenza arroja el instrumento y lo maldice y maldice a todo aquel que lo recoja o aprenda a tocarlo. Pero un día va pasando un sátiro llamado Marcias, se encuentra el instrumento, lo recoge, logra sacarle sonido, se toma unos tutoriales en Google, ¿no? Y aprende a tocar con gran virtuosismo el aulos, de tal manera que, llevado por su soberbia, se atreve a retar a Apolo a un concurso musical. El instrumento de Apolo, recuerdan, pues es la lira, ¿no? La lira, que tiene ciertas cualidades, es decir, el sonido de la lira, pues obviamente desde el punto de vista de la manera en la que afecta nuestro estado de ánimo, es distinto de la manera en la que afecta nuestro estado de ánimo los instrumentos de aliento, ¿no? Apolo acepta, pero impone la condición de que el que pierda sea desollado vivo. Marcias imprudentemente acepta, ¿no?, el concurso. Hay un mito que dice que en el primer encuentro tanto Apolo como Marcias recibieron el mismo número de llamadas y de likes, ¿no? Y terminaron empatados. Pero entonces Apolo retó a Marcias a tocar el instrumento al revés. Marcias aceptó, no pudo sacarle sonido. Apolo tocó con el mismo virtuosismo su instrumento, derrotó a Marcias y Marcias fue desollado vivo. Pero habíamos comentado que la importancia de este mito sobre todo radica en diferenciar dos tipos de música, lo que los griegos llamaban la aulética por un lado y lo que llamaban la citarística. Habíamos dicho que los griegos llamaban aulética no solamente a toda aquella música hecha, producida con instrumentos de aliento y que por lo tanto no permite el concurso de la palabra, es decir, o tocas o cantas o hablas, ¿no? Por lo tanto, se considera que la música aulética es una música dirigida a los sentidos, es una música meramente sensorial, ¿no? Y lo que produce es un placer sensorial y por lo tanto un placer, digamos, corporal principalmente, ¿no? A diferencia de la citarística, que es la música hecha con instrumentos de cuerda punteada y por lo tanto permite el concurso de la palabra. Por lo cual esa música no solamente llega a los sentidos, sino a través de la palabra al intelecto, ¿no? Tanto Platón como Aristóteles, sobre todo Aristóteles en el 8º libro de su Política, considera superior la música citarística que la música aulética, sobre todo en el sentido de que deja más provecho en la formación de los individuos, ¿no? De ahí se han desprendido todo tipo de teorías. Los árabes también reflexionaron muchísimo acerca, hay teorías árabes en relación con esto que coinciden con el pensamiento griego, por ejemplo, y con el pensamiento judeocristiano. A eso es a lo que se refiere esto, ¿no? Dice, entra en mi pecho y canta por mi boca del mismo modo que cuando sacaste a Marcias de la vaina de sus miembros, ¿no? Es decir, haz que tu música, ¿no?, conduzca a las regiones más elevadas por la cualidad de la música citarística, ¿no?
Dice, oh divina virtud, si me ayudas de modo que pueda manifestar una sombra del bendito reino estampada en mi mente, me verás llegar a tu árbol predilecto, es decir, al árbol del laurel, lo sabemos, y coronarme entonces con aquellas hojas, pues la materia de que trato, y tú me haréis digno de ello. Tan raras veces, Padre, se consigue eso para triunfar, como César, es decir, ya sea como guerrero o como poeta, porque ambos eran coronados con laurel por las victorias. Dice, tan raras veces, Padre, se consigue eso para triunfar como César o como poeta, culpa y vergüenza de la voluntad humana, que podría infundir alegre dicha en la serena deidad délfica, es decir, Apolo. El follaje del árbol peneo se le llama árbol peneo porque recuerdan que hemos comentado también ese mito, en el cual Apolo, persiguiendo a la ninfa Dafne, poseído por la pasión amorosa que desató en el Cupido, porque Apolo se burló de Cupido, cuando Dafne está a punto de ser alcanzada por Apolo, Dafne invoca a su padre, el dios río Peneo, y es su padre quien la convierte en el árbol del laurel. Entonces también el término peneo se utiliza para referirse al laurel, ¿no? Dice, el follaje del árbol peneo, cuando alguien siente sed de alcanzarlo, ¿no? Aquí viene algo muy importante. Dice, veamos una cosa, así. Poca chispa enciende mucha llama. Tal vez después de mí, con mejores voces, se rogara para que Sirra responda. Sirra es otro término para referirse a Apolo, por una de las regiones que habitaba, ¿no? Esto es muy interesante. Es decir, poca chispa, basta que me des un poco de inspiración para que lo que yo diga encienda mucha llama, inspire a otros. Dice, tal vez después de mí, con mejores voces, se rogará para que Sirra responda, ¿no? Es decir, Dante se está asumiendo en ese momento como un posible ejemplo para generaciones futuras, desde el punto de vista no solamente de la importancia de invocar la inspiración, sino de cómo se invoca la inspiración. O sea, él se da perfectamente cuenta de que está abriendo brecha en el manejo de lo que él llamaba la lengua vulgar, ¿no? El florentino, y que eso iba a abrir las puertas a nuevas cosas desde el punto de vista de la poesía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ok. Entonces, demos el siguiente paso. Esto lo relacionamos una vez más con lo siguiente. Ya habíamos hablado profusamente acerca... No te nos vayas, Paquito, no te nos vayas. Ni párpados pesados como... ¡No! ¡No! Ni párpados pesados como juicios. A ver si te despiertas. ¿Está pesado el aire? ¿Quién es esto? Ah, fin que ahorita no vemos. ¿Hay mucho ruido? Ah, no hay mucho. Ok, muy bien. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Que ya habíamos hablado profusamente acerca de algo muy importante. ¿Por qué Dante escoge como guía a Virgilio? ¿Por qué de Virgilio? ¿No? Virgilio es no solamente un antecedente importante en cuanto a que hizo descender a Eneas al inframundo. Por lo tanto, Virgilio conoce el camino por el inframundo y por el purgatorio, sino porque habíamos dicho, Virgilio es un modelo de poesía para Dante, ¿no? Es el modelo de poesía. Recuerdan que habíamos visto este pasaje bellísimo en donde en el sexto círculo Dante se encuentra en una fosa ardiente a Farinata degli Uberti. También fue muy emocionante encontrarla en Florencia, al final de la Galería degli Uffizi. Nunca lo había visto. Ahí está la escultura de Farinata degli Uberti. ¡Oh! Farinata, ¿no? Farinata degli Uberti. Y de pronto de esa misma fosa se levanta quien fuera su suegro, Cavalcante dei Cavalcanti, ¿no? Su consuegro, Cavalcante dei Cavalcanti, porque Guido Cavalcanti, el poeta amigo de Dante, se casó con una hija de Farinata degli Uberti. Y recuerdan que entonces cuando se levanta Cavalcante dei Cavalcanti, le dice a Dante que si por su ingenio
ha logrado llegar y transitar por esas regiones porque su hijo no está con él. O sea, ¿por qué? Un poco la idea es, ¿por qué si mi hijo es 10 años mayor que tú? ¿Por qué si mi hijo fue un modelo de poesía para ti? ¿No? Y lo consideraba mejor, ¿por qué no es él el que está transitando por estas regiones? ¿No? Desde el punto de vista metafórico, poético. Y Dante, recuerdan, le contesta algo muy importante, señalando a Virgilio, dice, tal vez es porque tu Guido fue desdeñoso con él. Es decir, no bebió en las fuentes que lo hubieran formado lo suficiente para transformar el lenguaje, lo que era necesario para poder hablar de eso, ¿no? Se confió demasiado Guido Cavalcanti a sus fuerzas poéticas, a las fuerzas de la lengua florentina. Y Dante toma siempre como modelo la antigüedad clásica, ¿no? Entonces, bueno, decía, hemos hablado ampliamente de por qué Dante toma a Virgilio como guía, ¿no? Por supuesto, en Florencia fui a saludar a Brunetto Latini. Otra vez fui a la iglesia de Santa Maria Maggiore a ver la tumba de Brunetto Latini. Siempre muy emocionante saludarlo. Les manda saludos, por cierto, ¿no? A todos, me dijo Juan Manuel, ¿no? Digo a Víctor Manuel, ¿no? Entonces, porque no se portó bien. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque les había dicho que, si bien hemos comentado en otras ocasiones que resulta muy sorprendente en ambos sentidos, ¿cuáles son esos dos sentidos? Darnos cuenta de que Dante inventó muy poco en la Divina Comedia. Por todo lo que ya hemos dicho, toma imágenes de la tradición hebreo-judía, de la tradición clásica grecolatina, de la tradición árabe, por un lado eso, pero por otro lado resulta sorprendente la tremenda cultura que tenía Dante, la brutal cultura sin necesidad de la Wikipedia, ¿no? Hace poco alguien subía uno de esos memes a Facebook diciendo, para todos aquellos que pensaban que era la falta de acceso a la información lo que vuelve estúpida a la gente, ¿no? Nuestra época revela que no es así, ¿no? Ahora uno puede acceder a lo que sea, ¿no? En el momento en el que quiera, claro, lo cual también resulta peligroso, pero bueno, el chiste es que les comentaba que en el caso de Brunetto Latini, les había dicho que en su tesoreto, Brunetto Latini narra un viaje similar al que va a narrar Dante, ¿no? Brunetto Latini inclusive es el que crea esta imagen de estar perdido en una selva oscura. Uno diría, oh, qué gran creación. No, se la fusiló a su maestro Brunetto Latini, ¿no? O digamos, capitalizó ese conocimiento. Qué bonita expresión, acabó de la cuña. Capitalizar el conocimiento en vez de que ahora hasta la Ernestina Godoy. Pues, ¿quién va a quedar libre de esto, verdad? Ese Sheridan se va a ir al infierno. Pero en fin, se debería de acuñar ese término. No, yo capitalicé el conocimiento, ¿no? Pero no solamente en eso, sino que les había comentado que en su tesoreto, Brunetto Latini tiene también su guía, pero el guía de Brunetto Latini es Ovidio, ¿no? Y eso es interesante, es decir, ¿cuál es el modelo poético para Brunetto Latini? Ovidio. Y sus razones tendría para que así fuera. ¿Cuál es el modelo de Dante? Virgilio. Y sus razones, las hemos discutido, tenía para que eso fuera de esta manera, ¿no? Ahora, muy bien. ¿A dónde voy con eso? Nuestra última clase, ¿recuerdan? Fue una clase muy espesa. Si mal no recuerdo, fue donde abordamos precisamente la cuestión de Francesca da Rimini y Paolo Malatesta y el segundo círculo del infierno, y vimos N cantidad de imágenes, sobre todo para llegar a un punto muy importante, ¿no? Algo que ya habíamos comentado, la importancia que tuvo la leyenda de Tristán e Isolda en la mentalidad literaria de la Edad Media y en la conformación de un modelo de amor de connotaciones adúlteras. El amor adúltero se convierte en como el ideal, ¿no?, literario, y las grandes novelas, las grandes historias de amor tienen que ver precisamente con el adulterio. En ese sentido, obviamente, la historia de Paolo y Francesca es un reflejo de la historia de Tristán e Isolda y es un reflejo de la historia de Lancelot y Guinevere.
Tenemos ahí 3 historias muy importantes relacionadas con el adulterio. Pero veíamos que cuando Francesca cuenta su historia, ella dice claramente 2 cosas, ¿no? Ella, digamos, ¿cómo se dice? Invoca su inocencia, pero yo lo termino. Usted debería saber. Apela a su inocencia, ¿sí? Apela a su inocencia, ¿no? Diciendo, no fuimos nosotros, ¿no? Por un lado, ella dice, fue el deseo, el hecho de que estábamos marcados por amor, y eso es muy importante para Dante, ¿se acuerdan? ¿No? Que dijimos, para Dante la influencia de los astros es determinante, ¿no? Y de hecho desarrolla ese punto cuando llega, lo habíamos comentado, a Venus, al cielo de Venus. Y cuando le pide a Carlos Martel que explique cómo es posible que de una misma raíz, de un mismo padre, puedan surgir personajes tan distintos, hermanos totalmente distintos, ¿no? Y entonces Carlos Martel le habla precisamente de la influencia de los astros, pero como el libre albedrío es el que también determina, ¿no?, el aprovechar o no esa influencia, que hemos comentado que Aristóteles dice que no existe el mal, lo que existe es un bien erróneamente encausado, ¿no? Sí, uno puede estar marcado por la influencia, ¿no?, de los astros. De hecho, Dante dice que no se me olvide lo de la influencia de los astros, ¿no? De hecho, Dante dice algo muy importante precisamente en ese primer canto del paraíso, ¿no? Cuando ve la manera en la que Beatriz contempla el sol, dice, sí, interesantísimo. Desde puntos diversos llega a los mortales el resplandor de la lámpara del mundo, es decir, del sol, ¿no? Pero cuando viene desde aquel que une 4 círculos en 3 cruces, sale con mejor curso y con mejor estrella. ¿A qué se está refiriendo Dante? Al equinoccio de primavera, ¿no? Es el momento en el que coinciden ciertas líneas, la línea del horizonte, la línea del ecuador, la línea creo que ya habíamos comentado, sabemos lo que es la eclíptica, ¿no? Que la eclíptica es esa banda imaginaria por la que transcurren las constelaciones, ¿no?, del zodiaco. Es esa banda imaginaria por la que transcurre el sol y la luna, y que de acuerdo al movimiento de la Tierra pues también se va moviendo, pero que en el equinoccio se alinea, y entonces uno ve exactamente a mitad del horizonte como o sale el sol o van saliendo en el transcurso de la noche todas las constelaciones del zodiaco, ¿no? Eso solo sucede, lo sabemos, en 2 momentos del año, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, ¿no? Pero para el hemisferio norte el equinoccio de primavera es el más importante porque es el que marca el resurgimiento de la vida. Alquímicamente, inclusive lo hemos dicho, se considera el momento preciso para iniciar el trabajo alquímico, el trabajo de transformación. Habíamos hablado inclusive del valor simbólico del hecho de que Cristo comience precisamente comience la pasión en ese instante, ¿no? Él sabe que debe de comenzar en ese instante, la Pascua de los judíos, que además para los judíos, recuerdan, representa también la liberación, que celebra la Pascua, la salida de Egipto, ¿no? Simbólicamente la salida de Egipto representa la liberación espiritual también, y de ella habla Dante, inclusive en la carta tan grande de la Escala. Es decir, no hay cosas fortuitas aquí, ¿me explico? Entonces Dante, conocedor de todo esto, nos dice el mejor momento, el momento que puede marcar a una persona mejor, más allá realmente de la influencia de los astros, sino ya una persona con conciencia de estos procesos, como el campesino. Ese se dice, desde puntos diversos llega a los mortales el resplandor de la lámpara del mundo, pero cuando viene desde aquel que une 4 círculos en 3 cruces, sale con mejor curso y mejor estrella, y la cera del mundo más a su modo sella y atempera. Digamos que la traducción es un poco oscura, pero se refiere a que el sello del sol encuentra mejor materia en la cera del ser humano. El ser humano cuenta con una cera, con una materia, que entonces permite que el sello, la impronta de esa influencia celeste, llegue más profunda, ¿no?
Ok, ahora recuérdame lo que te pedí que me recordaras. La influencia de los astros. Ya habíamos visto entonces que cuando Dante llega al cielo de Venus, ¿no? Carlos Martel le habla de eso precisamente, de la manera en la que la influencia de los astros, en este caso la influencia de Venus, sella, ¿no? Deja su sello, su marca en la gente. Pero Venus lo que representa simplemente es ese impulso creador, ¿no? Ese impulso creador motivado por la contemplación de la belleza, eso es lo importante, ¿no? Pero uno decide qué es lo que hace con eso, ¿no? Uno puede sentir ese impulso y uno puede utilizarlo o para satisfacer su ego o en beneficio del prójimo. Aquí, recuerdan, les había platicado de la importancia del mito de Hefestos. Ya se nos olvidó. Recordémoslo nada más de pasadita, ¿no? Recuerdan que les platiqué que cuando Hera, la esposa de Zeus, ve que Zeus es capaz de dar a luz el nacimiento de Atenea a una divinidad sin el concurso de una mujer, aunque no es cierto eso del todo, porque ya sabemos que en realidad Palas Atenea nace de la cabeza de Zeus, porque Zeus se come, ¿no?, a Metis, la prudencia, cuando después de haber tenido relaciones con Zeus queda embarazada, pero un oráculo le dice a Zeus que si permite que nazca la hija que lleva en su vientre Metis, irremediablemente le nacerá después un hijo que lo va a destronar. Zeus se come a Metis y pasado algún tiempo da a luz por la cabeza a Palas Atenea. Pero Hera, llevada por la envidia al ver este prodigio, decide concebir a un ser sin el concurso de la parte complementaria. Y eso es muy importante. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? Fue cuando hablamos del concepto de paredra y paredro, que en las mitologías es muy importante el aspecto complementario. La divinidad masculina tiene su complementario femenino y la una no puede actuar sin la otra, ¿no? Dijimos, Hera entonces concibe por sí misma a Hefestos, pare a Hefestos, pero pues queda, no nace pleno, ¿no? Recuerdan, Hefestos es un dios cojitranco, deforme, ¿no? Es muy inteligente, es muy industrioso, etc. Inclusive, recuerdan, hablamos de cómo es expulsado del Olimpo. Hay muchas versiones del por qué es expulsado del Olimpo. Lo cierto es que Hefestos cae del Olimpo durante muchos días hasta llegar a la isla de Lemnos, donde es cuidado y educado por las mujeres lemnias, que son quienes le enseñan el arte de la herrería, de la orfebrería, del trabajo con los metales. Y Hefestos crece con este resentimiento, ¿no?, hacia su madre, porque no hizo nada para evitar que fuera expulsado de la región divina. Y entonces, recuerdan, decide confeccionar un trono muy bello y se lo envía a Hera al Olimpo. El trono llega al Olimpo, los dioses están fascinados viendo esa creación. Llega Hera y se sienta en el trono y acciona, sin saberlo, un mecanismo que la aprisiona. Los dioses intentan liberarla, se dan cuenta de que nadie puede y que seguramente el único que podría hacerlo es, pues, quien hizo el trono, Hefestos. Pero habíamos dicho cómo hacer que Hefestos suba al Olimpo para liberar a su madre, el Olimpo de donde fue expulsado, y a su madre, quien no lo ayudó cuando esto sucedió, ¿no? Y les había preguntado que a quién enviarían para convencer a Hefestos de que suba al Olimpo, y más de un cochinón dijo que a Afrodita. Por risueño. Y explicamos por qué no eran Afrodita, puesto que Afrodita de por sí ya es una de las paredras, ¿se acuerdan?, de Hefestos, ¿no?, junto con Cárite. Pero ambas, Afrodita y Cárite, son dos representaciones distintas del amor. El amor el amor erótico, el amor que busca el placer y la satisfacción del ser que lo ejerce, o Cárites, el amor al prójimo, que por lo tanto busca el bien al prójimo. Habíamos visto cómo Hefestos lo que representa es una techné, una capacidad transformadora, y uno decide hacia dónde encausa esa capacidad transformadora, ¿no?, ese talento, digamos, ¿no? Si yo encauzo mi talento a la satisfacción de mi propio ser, o encauzo mi talento a la satisfacción del prójimo. Aquí viene algo muy importante para lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos.
¿Se acuerdan que, recuérdame si se me olvida Hefestos, ¿no? Por favor. ¿Recuerdan que en algún momento comentamos la leyenda del miserere de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? ¿Recuerdan que comentamos que esa leyenda es importante? Porque el miserere es el Salmo número 50, en algunas Biblias el Salmo 51, y habíamos dicho que es ese salmo que escribió David para pedir perdón a Dios por haber hecho uso de un poder que le fue conferido, por haber hecho uso de ese poder para satisfacer sus pasiones, cuando se aprovecha de Betsabé, ¿no? Y no solamente se aprovecha de Betsabé, sino provoca una circunstancia que hace que el esposo de Betsabé muera y él se quede con ella. Recuerdan, Betsabé concibe un hijo, pero el hijo nace muerto, y el profeta Natán le revela a David que es un castigo divino por haber hecho uso de ese don. Es exactamente lo mismo. Y es entonces que el protagonista del miserere, de la leyenda, habla de eso. Dice que en su juventud utilizó su talento, la música, para despertar pasiones que lo llevaron a cometer un crimen. En ese sentido, digamos, tenemos el talento encauzado hacia Afrodita, hacia la satisfacción personal, ¿no? Va a ser muy importante eso, insisto, para lo que vamos a ver. Recuérdame, por favor, de Hefestos. Entonces, recuerdan que más bien a quien envían del Olimpo es a Dionisos, para que embriague, para que entusiasme a Efe, para que lo divinice, ¿no? Y entonces ya entusiasmado, embriagado, Hefestos asciende y libera a su madre, ¿no? Y ya pasa a formar parte de las divinidades. ¿Por qué es importante esto? Porque, insisto, se nos hace muy simple pensar en que, pues, Paolo y Francesca estaban leyendo las aventuras de Lancelot. Sí, pero ¿quién escribió las aventuras de Lancelot? ¿No? Sabemos que esas aventuras, como dice Jorge Luis Borges en el poema que analizamos aquí, cuando al final del poema de Inferno 5, quinto 129, dice: un libro, un sueño, les revela que son formas de un sueño que fue soñado en tierras de Bretaña, es decir, en el norte de Francia. Aquí vimos todo un arco, trazamos todo un arco de la evolución de la poesía lírica, la poesía erótica, cómo surge con los trovadores, llega a los troveros, bla, 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 y son los troveros los que, ahora sí, capitalizando esas aportaciones de los trovadores del sur de Francia, que cosa curiosa, capitalizaron las aportaciones de la poesía árabe, ¿no? Siempre hay algo detrás. Cómo los troveros escriben las novelas, esas novelas precisamente, pero como muchos de esos troveros, y lo vamos a ver aquí en Dante, utilizaron ese talento y esa herencia, por un lado, para generar novelas en las que el amor que se perseguía era el amor adúltero, el amor que se exaltaba era el amor adúltero, ¿no? Y por otro lado, con la intención de ganar fama, ¿no? Ambos objetivos totalmente, digamos, materiales. ¿Por qué va a ser muy importante esto? Porque entonces recuerdan, por un lado, Francesca dice: no fuimos nosotros. Amor que se apodera pronto de un corazón gentil hizo que éste se embriagara de aquel cuerpo que me fue arrebatado de un modo formidable. O sea, no fuimos nosotros. Vimos ese cuadro maravilloso de William Dyce donde se ve Venus, ahí está la influencia de Venus. Francesca nace bajo la influencia de Venus, Paolo nace bajo la influencia, marcado, su cera fue marcada por Venus, ¿no? Dice: amor que no dispensa de amar al que es amado, y hablamos de que ahí está la idea del amor gentil, ¿no? De la dama gentil, ¿no? Hizo que yo me embriagara del placer del que se embriagaba porque un corazón gentil no puede negar el amor, de acuerdo a lo que vimos también en esa clase, ¿no? Y termina diciendo, lo cual implicaría y sin embargo, amor nos condujo a una misma muerte. Caína espera lo que nos arrebató la vida, ¿no? En esta triple expresión de Francesca, más allá de las cosas que acabo de mencionar, que me parecen muy importantes, hay una que implica el hecho de que Francesca esté ahí. Bueno, por un lado, está ahí porque supuestamente Gianciotto no les dio tiempo de arrepentirse. Al no haber arrepentimiento y morir en ese estado, ¿no? De deseo, ¿no? Son condenados al infierno, ¿no? Pero por otro lado, la pregunta sería: si le hubieran dado la oportunidad, ¿se arrepentiría Francesca? ¿No?
Es decir, planteamos el hipotético escenario de que Gianciotto al encontrárselo les hubiera dicho, te perdono si te arrepientes. Que Francesca dijera, ni madres. No me arrepiento porque eres un hijo de chorizo y por lo que sea, ¿no? Y sigo igual. Y lo dice Francesca. Cuando dice amor que se apodera pronto de un corazón gentil hizo que éste se embriagara de aquel hermoso que me fue arrebatado. No, dice, se embriagara de aquel placer que como ves no me abandona nunca. Hay quienes ven en eso, sigue, o sea, no se arrepiente, Francesca no se arrepiente y por eso está ahí, ¿no? Pero por un lado, Francesca es la consecuencia de haber estado marcada por Venus y por haber hecho mal uso sin arrepentimiento de ese impulso, ¿no? Y por el otro lado dice Francesca, y sin embargo lo otro que contribuyó a que eso sucediera fue un libro, ¿no? Recuerdan que entonces por algo Dante le dice, ¿cómo fue? Le dice que amor les reveló sus secretos deseos. Y ella dice, leíamos un día por pasatiempo las aventuras de Lancelot y la manera en la que cayó en las redes del amor. Estábamos solos y sin sospecha alguna. Aquella lectura hizo que nuestros semblantes palidecieran y que nuestras miradas se encontraran varias veces. Dice clarito, mas un solo pasaje fue el que decidió por nosotros. Ahí está. Un solo pasaje fue el que decidió por nosotros porque nos invitó a hacer lo que hicimos. Cuando leíamos que la deseada sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso del amante, este que jamás se ha de separar de mí, la boca me besó todo tembloroso. Y yo me dejé. Eso y más. ¿No? Ahí está el cambio. Los dos aspectos importantes, marcados por esa estrella y por otro lado, el uso de la palabra para crear historias con determinado contenido. Eso es lo importante, ¿no? En cuanto al uso de la palabra, ahora vamos a llevarlo a este punto para entender. Es muy interesante dónde ubica Dante a los poetas. Ya no quiero ni preguntar, porque si no me voy a arrojar a las vías del metro, ¿no? ¿Cómo van en su lectura de la Divina Comedia? ¿No? Si por fin ya salieron del infierno, o si acaso han entrado siquiera, ¿no? Pero quienes han seguido transitando, ¿no?, en ese viaje recordarán que cuando Dante llega a la región más profunda, cuando digo la región más profunda es aquella en la que se encuentran los dos últimos grandes círculos del infierno, el octavo y el noveno. Recordarán que para descender a esa región tienen que montar el famoso monstruo Gerión, ¿no? Porque van a descender a las regiones del engaño, del fraude, de la mentira, y descienden por ese foso inmenso, es un descenso espeluznante, ¿no? Y recuerdan que el octavo círculo está dividido en 10 fosas, por eso el octavo círculo se llama Malevolge, las fosas malditas, ¿no? Y ahí se encuentra toda variedad de defraudadores, engañadores, falsificadores, todo lo que tiene que ver con el engaño, ¿no? Ahí ya sabemos que hay un tiempo compartido tanto para la señora Esquivel como para la señora esta que le dice a Wazowski, cuidadito, Wazowski, cuidadito, sí, Juanita. Yo me voy al infierno por burlón, por venenoso. Ok, bueno, entonces, y recuerda que hay un momento en el que Dante llega a un lugar espantoso donde un demonio con una espada enorme está partiendo los cuerpos de las almas que pasan frente a él, ¿no? Y donde caiga, ¿no? La cabeza, el brazo, las entrañas. Y es terrible porque entonces las almas comienzan con gran pesar a dar vuelta por el círculo. Lo único que los impulsa es el hecho de que cerca de ese punto otra vez recuperan por un instante su estado original. Y eso es muy cruel en el infierno de Dante. Un instante van a alcanzar ese punto, pero para que inmediatamente después comience otra vez todo el sufrimiento, ¿no? Y recuerdan que es ahí donde se encuentra, por ejemplo, a Mahoma. Ahí se encuentran los cismáticos, los que llevaron a cabo los grandes cismas, las grandes separaciones. Y después de que Mahoma le muestra así su vientre, ¿no?,
se encuentra con un personaje muy particular que tiene su cabeza en las manos a manera de lámpara, ¿no? O sea, no tiene cabeza, pero va caminando con la cabeza sostenida por su propio brazo, y ese personaje es un trovador, Bertrand de Born. Bertrand de Born. Y Bertrand de Born fue un gran trovador, pero ahí tenemos un ejemplo de un uso erróneo de la palabra. Porque algo que caracterizó a Bertrand de Born fue el usar la palabra precisamente para crear disensiones, sobre todo entre Enrique II y su hijo, ¿no? Enrique II de Inglaterra y su hijo. ¿Se acuerdan que cuando abordamos los géneros trovadorescos, había uno que era el sirventes o sirventesio, y dijimos que era un género de crítica, ¿no? Que era un género inclusive peligroso para los juglares, porque tenían que mandar el mensaje, tenían que ir a el mensaje a través de este poema en el cual se criticaba al otro trovador, ya fuera una crítica personal, una crítica política, una crítica poética, ¿no? Pero pues como que no era muy agradable que lo criticaran a uno, y entonces Bertrand de Born llevó a cabo este tipo de críticas. En este libro, también muy interesante, de la antología de Carlos Alvar de la poesía de los trovadores, los troveros y los Minesenga, ¿no? Vienen algunos poemas y algunos sirventesios precisamente de Bertrand de Born, pero lo que me interesa leerles es lo siguiente, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Al principio, muchas veces los juglares, cuando contaban la historia de algún trovador o divulgaban los poemas a sus propios patrones, introducían los poemas con algo que se llamaba una razón, una especie de: les voy a contar algo de la historia de quien creó estos poemas. Y dice: Bertrand de Born fue de Lemosín, vizconde de Otafort, que tenía cerca de 1000 hombres. Quiso quitarles la herencia a sus hermanos, pero lo impidió el rey de Inglaterra. Fue muy buen trovador de sirventeses y solo hizo 2 canciones, es decir, de amor. El rey de Aragón dio por esposas las canciones de Giraud de Bornel a sus sirventeses. El que cantaba por él se llamaba Papiol, digamos, su trovador, ¿no? Era hombre gentil y cortés. Dice: tuvo la costumbre de incitar a la guerra a los nobles entre sí, e incitó al padre contra el hijo de Inglaterra, tanto que el joven rey murió por un venablo, es decir, por una lanza, que fue lanzada en el castillo de Bertrand de Born, ¿no? Bertrand de Born se jactaba, considerando que valía tanto que pensaba que nunca necesitaría todo su juicio. O sea, como yo nada más utilizo la mitad de mi cerebro, ¿no? Con eso es suficiente. Después lo apresó el rey, y cuando lo tuvo prisionero le dijo: Bertrand, ahora necesitaréis todo vuestro juicio, ¿no? Bertrand respondió que perdió todo su juicio cuando murió el joven rey. Y eso conmovió al rey. O sea, no voy a poder ni siquiera usar todo mi juicio porque lo perdí cuando murió su hijo, al que yo amaba profundamente, ¿no? El hecho de que pues, era hábil el muchacho, o sea, bien dicen que verbo mata carita y carterita, ¿no? Y entonces dice: entonces el rey lloró por su hijo, perdonó a Bertrand, le dio vestidos y le concedió tierras y honores. Vivió mucho tiempo en el mundo y después entró en la orden del Cister. Eso es muy interesante. Dice: a continuación encontraréis algunos de sus sirventeses. Muchos de estos personajes, arrepentidos de sus pecados, ingresaban a órdenes religiosas. Vamos a ver cómo Dante sí le concede el perdón a muchos de estos trovadores, ¿no? No es que Dante juzgue, Dante utiliza según lo que necesita. O sea, Bertrand de Born, de acuerdo a la misma lógica de Dante, debería de haberse salvado. Pero a Dante le sirve como ejemplo del uso de la palabra y de la poesía
para crear exactamente lo contrario de aquello que debería de provocar la palabra y la poesía. En vez de estar encauzada hacia el amor y la creatividad, Bertrand de Born la utilizó para separar a las gentes a través de sus sirventeses, pese a que ingresa a la orden benedictina del Cister, ¿no? Y por lo tanto implica que se arrepintió de sus pecados, ¿no? Dante no lo perdona, no es que no lo perdone, pero le sirve como ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Ahora, ¿a dónde voy con eso? Recordarán que entonces en el canto número 24 del Purgatorio, Dante se encuentra precisamente con déjame ver dónde quedó. Así que está Forese. Así. Dante se encuentra con Bonayunta, ¿no? Bonayunta, hay que recordarlo, fue un poeta de la escuela de Arezzo. La escuela de Arezzo fue ¿se acuerdan que dentro del recorrido que hicimos, otra vez, trovadores, troveros, Minnesänger, Meistersänger, en Italia surgen trovadores, pero la poesía trovadoresca se va a desarrollar en Sicilia. La escuela siciliana va a seguir los modelos de los trovadores del sur de Francia, son como grandes imitadores, ¿no? Después surge la escuela toscana. A la escuela toscana va a pertenecer este hombre, ¿no? Guitone d'Arezzo y Bonayunta, y ellos van a intentar transformar la poesía y entrar en conflicto con lo que después será el Dolce Stil Nuovo, creado precisamente, culminado por Dante. ¿Sí me voy explicando? ¿No? Bonayunta, cuando se encuentra con Dante, Bonayunta se encuentra en el círculo, en la terraza del Purgatorio, donde están los que están pagando el pecado de la gula, ¿no? Y recuerdan que es él el que le dice a Dante, ¿no? De pronto reconoce a Dante y le dice, pero dime si en realidad estoy viendo a aquel que escribió las nuevas rimas que empiezan, y le cita el primer verso de un poema de Dante, mujeres que tenéis entendimiento de amor. Y recuerdan que habíamos dicho, Dante le contesta, yo soy uno, le contesté, que cuando el amor me inspira, escribo, y de este modo voy expresando lo que él dicta dentro de mí. Y hablamos de la importancia de eso porque tiene que ver exactamente con esto de Homero, de la inspiración. O sea, Dante dice, no soy yo. Lo único que yo hago es tomar dictado de lo que amor me dice, ¿no? No soy yo el que crea, es amor el que crea a través de mí. ¿Sí me voy explicando? Tan es así que entonces le dice Bonayunta, dice, oh hermano, ya veo el nudo que al notaro es notario en italiano, es decir, otro poeta, ya veo el nudo que al notaro y a Guitone d'Arezzo y a mí nos impidió alcanzar el dulce estilo nuevo. Dice, bien veo cómo vuestras plumas siguen estrictamente el dictado. Ven, ponen su arte al servicio, si retomamos la metáfora de Hefestos, al servicio de Cárites. ¿Me explico? Al servicio de la fuerza creadora encauzada hacia Cárites. Nosotros, ¿no? Lo que expresábamos era nuestros propios sentimientos y nuestro yo particular. ¿Sí me estoy explicando? Este pasaje es crucial entonces para entender lo que sigue. Porque cuando Dante, recuerdan, llega a la siguiente terraza, donde están ahora sí los lujuriosos, aquellos que se están purificando, ¿no? de la tendencia, de la propensión hacia la lujuria, aquellos que estuvieron marcados por la luz de Venus, ¿no? Pero que en algún momento utilizaron ese talento para satisfacer sus propios deseos, pero se dieron cuenta a tiempo y recapacitaron. Dante se encuentra entonces ahí, así que está, ¿no? Se encuentra ni más ni menos que con Guido Vinizzelli. ¿Qué significa ese ni más ni menos? Pues que Guido Vinizzelli fue el iniciador del Dolce Stil Nuovo,
¿no? El iniciador del Dolce Stil Nuovo. Dante, ¿recuerdan? No se podrían acordar de lo que no leí. Perdón, se me salió, perdón. Dante ve cómo en esa terraza las almas están metidas en llamas, ¿no? Tremendas llamas, y cómo unos grupos de almas caminan en un sentido y otras caminan en otro sentido, y cuando se encuentran se besan con mucho amor, y unas van gritando Sodoma y Gomorra y otras van gritando consignas relacionadas con la historia de Pasífae. Recuerdan que hablamos de Pasífae en la última clase. Pasífae fue la esposa de Minos, la esposa que, atraída por el toro que hizo surgir Poseidón de los mares, queriendo aventarse pues acá un llegue con el torito, ¿no? Le pide a le pide a Dédalo que haga algo, y Dédalo construye la famosa vaca mecánica, se mete en su interior Pasífae, el toro se la tira, lo hice por pura poesía, ¿no? El toro se la tira, y de esas relaciones van a ser Asterión, el Minotauro, ¿no? Entonces, por un lado, unas almas van gritando Sodoma y Gomorra, lo cual habla del tipo de pecado que cometieron, ¿no? Es decir, sodomía, homosexualidad, etcétera, de acuerdo a la época de Dante. Y los otros, y eso le dice Guido Guinizelli, nuestro pecado era hermafrodita, que para la época significaba zoofilia, eran zoofílicos, es decir, mantenían relaciones sexuales con animales, ¿no? Entonces, pero muy interesante, porque entonces Guido Guinizelli le habla a Dante y le habla del tipo de pasado que llevó y cómo se arrepintió de su pasado, ¿no? Ahí sí lo que se está castigando principalmente es la actitud de Guido Guinizelli, y cómo seguramente también utilizaba la poesía para exaltar los sentimientos y las emociones que surgían como resultado de ese tipo de conducta. ¿Me voy explicando? Pero Guido Guinizelli entonces le señala a Dante a otro poeta, ¿no? Le dice entonces que hay uno que es mejor que él, y es el famoso poeta provenzal Arnaud Daniel. Esto es muy importante porque, hasta donde sabemos, Arnaud Daniel también llevó una vida, digamos, medio disoluta, libertina y licenciosa, pero era un gran poeta, y terminó arrepintiéndose, ¿no?, de su conducta, y encauzó su pluma hacia la creación de novelas caballerescas, pero que buscan la redención del caballero. Porque hay que recordar que sí, un aspecto muy importante de la novela caballeresca, ya en este tipo de novela caballeresca, es que la dama se va a convertir en un medio para alcanzar un fin, ¿no? La dama va a ayudar al caballero a perfeccionarse en sus cualidades y en sus virtudes, ¿no? Sabemos que dentro de las novelas del ciclo artúrico, dos personajes contrastantes, y esto se manifiesta muy bien en la película de Excalibur, son Lancelot, que estaba destinado a ser el que tuviera la visión del Grial, pero comete el terrible pecado de enamorarse de Ginebra, la esposa de Arturo, ¿no? Y por el otro lado, Parsifal, ¿no?, el caballero que tiene la visión del Grial. Pero en la versión ya estrictamente trovadoresca, quien tiene Parsifal, junto con otro caballero llamado Bores, solo tienen la visión del Grial. Quien va a tomar el Grial es Sir Galahad. Pero Sir Galahad ya es un personaje en el que los troveros acusan la influencia de la iglesia. Y como la iglesia los lleva, claro, espero que no se malentienda el comentario, más bien debería decir, los troveros acusan la influencia del pensamiento cristiano católico, de tal manera que crean a este personaje Sir Galahad con una perfección moral tal que rebasaría inclusive a la de Cristo. ¿Me explico? Es incorruptible, así es puro. Si ustedes leen la demanda del Santo Grial, ¿no?, Galahad es así, dices, oh, por favor, pero si Cristo estuvo tentado, Cristo se enfrentó al dolor, Cristo se enfrentó al sufrimiento, este chico, ¿no?, incorruptible, no voltea a ver para ningún lado. Bueno, lo que quiero decir es esto, ¿no? Tenemos dos tipos de novelas caballerescas: aquellas en las que los caballeros sucumben ante el amor, y sobre todo el amor adúltero,
y aquellas en las que el caballero entonces se perfecciona en sus cualidades. Arnaud Daniel está ahí en el purgatorio porque al final de cuentas encauzó su pluma hacia este tipo de novelas. Digamos, se redimió y redimió su lenguaje. ¿Cuál es el siguiente paso con el cual vamos a culminar nuestra clase de hoy? Cuando Dante llega al equivalente del segundo círculo del infierno, donde están los lujuriosos, a la séptima terraza del purgatorio, donde están los lujuriosos, cuando Dante, como decíamos, llega al tercer cielo, al cielo de Venus, donde están aquellos que vivieron bajo la influencia de Venus, pero se arrepintieron. Y no solamente se arrepintieron, sino que encauzaron su talento hacia una poesía de tipo místico, ¿no? Claro que seguramente estos tuvieron que haber pasado por el purgatorio, ¿me explico? Pero ya se purificaron de eso, lo cual simbólicamente implica o significa que ya es una poesía purificada de todo deseo de expresar aquello que no conduce al alma a la contemplación de las cosas divinas, ¿me explico? Recordarán que ese canto del paraíso es muy interesante por varias razones, que les digo, es ahí donde está Carlos Martel, pero recuerdan que de pronto Dante se encuentra ya Cunizza da Romano, habíamos hablado ya de Cunizza da Romano. Cunizza da Romano le dio vuelo a la hilacha, pero con singular alegría, ¿no? No dejó títere con cabeza, pero se arrepintió, ¿no? Se retiró a la vida religiosa y por eso alcanza la posibilidad de llegar al cielo. Cunizza representa ese impulso por sí mismo. Pero al lado de Cunizza está precisamente un trovador muy importante que es Folco de Marsella. Folco de Marsella también llevó una vida disoluta, libertina y licenciosa, se arrepintió, encauzó su pluma hacia la expresión mística, y no solamente eso, sino que llegó a ser obispo, ¿no? O sea, a ese nivel. Pero decía que además es muy interesante ese canto, porque ahí se encuentra ni más ni menos, nada más que me ver, así. Ahí se encuentra una prostituta, y que las prostitutas no tienen derecho al cielo. Okay. Recordarán que por cierto, dos comentarios rápidos. ¿Me recuerdas? Vi que Cecilia les compartió en un enlace la película del lado oscuro del corazón, ¿no? De Lizo Zuriela, por si no la han visto, gran película. Y por otro lado comentaba, ya que Gildardo había sugerido una película, ¿sí fuiste tú, no? Ah. Que si ya vieron Maestro. Sí. No, Maestro yo no. Sí, tienen que ver Maestro. Me gusta más Tar, pero está bueno. Yo creo que son complementarias, ¿no? Son dos películas complementarias. Digamos, Tar obviamente es en el terreno de la ficción y el otro es un personaje real. Pero también eso resulta muy interesante porque mucha gente, y sobre todo en el ámbito musical, esperaba una especie de biografía artística de Leonard Bernstein. ¿Para qué? Hay documentales maravillosos sobre Leonard Bernstein. Yo tengo unos documentales increíbles donde se habla de su legado como director, como compositor, como difusor cultural, musical. Increíble el hombre. Lo interesante es ver exactamente el otro lado, ¿no? El lado humano de Leonard Bernstein. Ahí es donde volvemos a decir que me parece que está muy vigente aquel dicho que reza que del santo toma la vida y del artista la obra, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en donde se está descalificando a muchos artistas de la historia porque llevaron una vida tal o cual, pues sí, no va a quedar nadie vivo, ¿me explico? Nadie. O sea, pues Caravaggio fue un asesino, Gesualdo fue un asesino también, que si se, no sé, miles de cosas, ¿no? Pero lo interesante, insisto, me resulta echar una mirada a lo complejo de la vida de Leonard Bernstein. En este sentido, sobre todo, quiero suponer que tener un talento de ese calibre implica poder, al igual que tentar poder de seducción, tener poder sobre los demás, lo quiera uno o no, ¿no? Ejerce un atractivo brutal. Y el poder me parece que es muy complejo manejarlo, ¿no? Es decir, creo que alguna vez les comenté,
bueno, la directora, la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana es pues, obviamente Carmen López Portillo Romano, ¿no? Hija de José López Portillo. Yo me llevo muy bien con la rectora y siempre me he preguntado cuántas cosas no vio esta mujer en casa de su padre. De hecho, pues hay que recordar que fue hija de Carmen Romano, que fue la que trajo a los músicos que conformaron la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la que formó el famoso Fonapaz, la que formó la famosa escuela Oliver Lichtli, gracias a lo cual la vida musical en México se disparó. No sería lo mismo si no hubiera sido por eso. Una mujer que, pese a lo que se diga, Carmen Romano impulsó la cultura muchísimo. Claro, uno se preguntará ¿cómo se dice? A instancias, no se dice instancias como ¿a cambio de qué? ¿No? Bueno, eso es otra cosa, no lo estoy justificando, pero lo que voy es a esto. Por su casa desfilaron, es decir, Carmen Romano vio desfilar por su casa artistas increíbles, ahí porque eran invitados de Carmen Romano, Claudio Arrau, no sé, luminarias. Pero en el terreno de la política, siempre me he preguntado a cuántas cosas no se enfrentaban esos presidentes, sobre todo de la vieja guardia, ¿no? Fuerzas políticas, fuerzas sindicales, presiones del extranjero, miles de cosas. A veces me pregunto cómo pueden dormir siquiera esas personas en la noche contemplando esos mundos tan brutalmente complejos, ¿no? En donde de pronto siento nadie puede salir limpio en esos ámbitos, ¿no? No sé, ya lo hablaremos en otro espacio, pero regresando a Bernstein, todo aquello que tiene que hacer socialmente, por ejemplo, un director para poder permanecer ahí, además de tener el talento brutal. ¿A qué me refiero? Creo que les comenté alguna vez que cuando la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México fue fundada, se nombró como director a Fernando Lozano, ¿no? Fernando Lozano durante mucho tiempo, bueno, se hicieron burlas porque se pensaba que era amante, yo no puedo decir si sí o si no, de Carmen Romano, ¿no? Cuando fundó la orquesta, la escuela Vida y Movimiento, inclusive decían que no era la escuela Vida y Movimiento, sino Muévete mi vida, ¿no? Y el mismo Fernando Lozano le comentaba a sus discípulos, y uno de sus discípulos era gran amigo mío, que para él había sido muy difícil estar al frente de la Filarmónica de la Ciudad de México, no tanto por el reto artístico, porque eran músicos de su primer nivel traídos de muchas partes del mundo, ¿no? Rusos, romanos, checos, aquello era bestial. Dicen, sino por poder soportar el tren de vida social que me exigía, ¿no? Estar al frente de esa orquesta. Dice, a veces no me daba tiempo de estudiar las partituras y me las tenía que regiar en el disco, ¿no? A ese nivel, o sea, no había tiempo de estudiar, por estar aquí en el cóctel, en el chupe, no sé qué, porque por las intrigas, las violencias, ¿me explico? Cualquiera que esté en ese nivel no está nada más porque sea el gran talento, ¿no? Tiene que lidiar con miles de cosas y además darse tiempo para estudiar. En ese sentido la película me parece muy difícil y muy interesante, ¿no? La vida de Bernstein. Bernstein vino a México en 1978 a dirigir a la Filarmónica de la Ciudad de México. Nos invitaron a un grupo de alumnos de en aquel entonces Escuela Nacional de Música. Una de las obras que interpretaron fue la Quinta Sinfonía. Lo que sucedió fue prodigioso. Sale en el ensayo Bernstein, ¿no? Sale, la orquesta se pone de pie, le aplaude a Leonard Bernstein, ¿no? Leonard Bernstein nada más se les quedó mirando, solo hizo un gesto y la orquesta entró con una contundencia bestial. O sea, como todos magnetizados. No tuvo que explicar nada, ni decir, a ver, nada. Solo se paró frente a ellos y dijo, ya ¡jo! ¿Qué pasó aquí? ¿No? Brutal, cuando terminó de ensayar el primer movimiento, pues aplaudimos, se volvieron. Estamos ensayando. Como ratas, ¿no? No sé, son seres que escapan a nuestra comprensión, lo siento, ¿no? De pronto, o sea,